Thank you. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. And we're going to have a great 4 years, and we're going to turn our country around, make it something very special. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. With every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Donald Trump ha ganado las elecciones. El expresidente volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Atrás quedó una campaña llena de simbolismos, excesos e incluso tentativas de homicidio contra el candidato. Esta vez no solo ha ganado, ganó los estados en disputa. El voto latino, más del 15% de las personas con derecho al voto, y han sido totalmente determinantes. Por ejemplo, en el Stark County, el condado más hispano de todo el país ha ganado por 26 puntos. Y es un fenómeno histórico. Los republicanos no ganaban hace más de 130 años. Ha mejorado la intención de voto principalmente entre los hombres latinos, según una encuesta a pie de urna. 17 puntos que representan millones de votos. Ahora, la gran pregunta, ¿la nueva administración será a solas? Ahora, ¿qué se puede esperar en esta segunda etapa? ¿Qué se esperaría para América Latina? Con una política y una narrativa absolutamente proteccionista. Para ampliar al respecto, tengo el honor de compartir este podcast con el señor Miguel Martí Bolio, periodista, analista y escritor. Bueno, vuelve a llegar Trump y definitivamente eso causa para muchos una gran preocupación. Hablábamos en off que definitivamente no solo se trata de los detractores, sino se trata de los latinoamericanos con especial énfasis, y ya lo vas a desarrollar, pero de los europeos también por una serie de elementos y del mundo en sí. Bienvenido Miguel Martí, escritor, periodista. Gracias por sacar el ratito para que podamos conversar sobre un tema que, como digo siempre, porque solo temas importantísimos traemos, pero es que este reviste más importancia de la cuenta. Se trata de los Estados Unidos y por ende va a haber un impacto sí o sí sobre muchos temas económicos, de seguridad, etcétera. Bueno, usted nos va a desarrollar muchísimo mejor. Bienvenido, Miguel. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación y también mi saludo a todos quienes nos están viendo. En efecto, Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Decir Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos se queda corto, porque no es él como individuo. Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos como portador y representante y expresión de una cierta manera de entender el mundo, de una cierta manera de entender cómo vivir la vida, cómo relacionarse con los demás, cómo lidiar con la diferencia. Y lo que llega a la presidencia de Estados Unidos
es un proyecto no solo político, es también cultural, es también social, ¿verdad? Que lo que parece poner en el centro, digamos, una nueva escala de valores, ¿verdad? En que es más importante la fuerza, la agresión, la descalificación, que la escala de valores propia, digamos, de las democracias, en que el respeto, ¿verdad? La tolerancia, la moderación, la búsqueda conjunta de acuerdos a través de negociación es lo que posibilita la vida en sociedad. Ha triunfado un proyecto político que rechaza eso, porque considera que los mecanismos, los valores y las conductas propias de la democracia no funcionan. En aras de una especie de eficientismo a ultranza, lo que nos están queriendo decir es: dejen de lado las nociones de derechos humanos, de debido proceso, de búsqueda de la verdad. Eso no sirve. Lo que sirve es que le demos el poder a alguien que sin contrapesos, sin cortapisas, haga que las cosas ocurran. Entonces, es un proyecto no solo en Estados Unidos, es un proyecto que está en curso en todas las democracias del mundo, que propone lo que yo he llamado una transacción perversa. Es: usted ciudadano, usted ciudadana, entrégueme su libertad y sus derechos y yo a cambio le voy a dar seguridad y prosperidad. Esos es un poco los términos de la transacción que se está proponiendo y que mucha gente está comprando. Y en Estados Unidos la acaban de comprar. Claro, pero la promesa, en todo caso, por lo menos la narrativa de Trump y el movimiento, porque es un movimiento, es que es eso, más bien devolver la libertad. Las propuestas tienen que ver con la familia, ¿verdad? La base de la sociedad, tienen que ver con la vida, con la economía. Al menos ese es el discurso, ¿verdad? Es muy combativo, sí, y es muy violento, pero la narrativa, claro, es esa. Hay detrás una violencia. Es decir, una cosa es la libertad y otra cosa es la libertad absoluta sin condiciones. Ellos reclaman libertad, pero no para todos, libertad para el gobernante, libertad para quienes detentan el poder. Entonces ellos plantean, sí, capitalismo, porque el capitalismo permite la innovación y la creatividad y la libertad del individuo, pero no me metan regulaciones de tipo ambiental, por ejemplo, ¿verdad? O Elon Musk, partidario a ultranza de Trump, que él dice: estoy por la libertad de expresión. Y entonces, en mi red, antiguo Twitter, hoy es X, cualquiera puede decir lo que le dé la regalada gana. Eso es respetar la libertad. Y sabemos que esas libertades no son absolutas, ¿verdad? Por mucho tiempo se dice: usted tiene la libertad de hablar, pero no se vale que en un cine lleno de gente y sin que sea verdad usted grite fuego, ¿verdad? Hay una limitación a esa libertad. Y esa limitación a esa libertad de individuo está dada por las necesidades de la convivencia de la colectividad. En Inglaterra hace poco hubo manifestaciones violentas en muchas ciudades de Inglaterra porque una persona en la red X dijo que un migrante africano recién llegado a las costas inglesas había asesinado a una niña. Y eso genera una reacción masiva de los xenófobos, de los racistas, etc. Disturbios en muchas partes de Inglaterra y resulta que quien mató a la chica fue un inglés, ¿verdad? Y entonces, gente como Musk considera que él no tiene ninguna responsabilidad, ni se le puede pedir a él ninguna responsabilidad de cómo otros utilizan esas redes, ni debe haber filtros, ¿verdad? Sí, tan es así que recientemente salió en las noticias que él estaba compartiendo información falsa en torno al proceso electoral. A la elección, ¿verdad? Claro, porque es su red social. Y entonces, por supuesto que hay un discurso abstracto de la libertad, ¿verdad? Cuando el concepto de libertad que hay que sostener, que hay que defender,
siempre se entiende como una libertad que se ejerce en el contexto de una sociedad y que eso implica límites. Decía Benito Juárez, ¿verdad?, que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Es decir, hay que reconocer que todos tenemos libertad, pero en aras de la convivencia esa libertad no puede ser absoluta. Tiene que haber límites y regulaciones racionales, ¿verdad? Ellos representan a un tipo de capitalismo voraz, deseoso de generar y maximizar ganancias en el más inmediato plazo. Entonces consideran que aprobar regulaciones ambientales que mitiguen un poco efectos nocivos que la producción puede tener en el medio ambiente como un límite a la libertad, ¿verdad? Quieren carta blanca, ¿verdad? Ahora que estamos viendo fenómenos climáticos cada vez más extremos y que la ciencia dice que hay que bajar emisiones de CO2, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que el fenómeno del calentamiento global no existe, ¿verdad? Y que por lo tanto no hay que poner ningún tipo de limitación a la extracción y utilización de combustibles fósiles, ¿verdad? Incluso son tan extremos que hasta se oponen a que haya incentivos para fuentes de energía alternativas, ¿verdad? Entonces usted vio que Trump agarró una manía casi como de sociópata, ¿verdad?, de decir que los molinos, ¿verdad?, las turbinas que generan energía eólica, una y otra vez de pronto empezaba a hablar, esas turbinas matan a los pájaros, hacen unos ruidos horribles, eso es espantoso, ¿verdad? Y va sembrando en la gente la idea de que casi que ni siquiera hay que experimentar siquiera con fuentes de energía alternativa. Entonces, es una manera de ver el mundo basada en la búsqueda de ganancias a cualquier costo social ambiental, porque lo que priva es el interés del individuo, concebido como individuo aislado, no en sociedad, ¿verdad? Entonces, para Trump, Elon Musk es un hombre exitoso, ¿verdad? Vos y yo seríamos para Trump, como él lo dice, losers. Sí, ¿verdad? Entre otras cosas porque somos latinoamericanos. Somos perdedores porque somos latinoamericanos. Probablemente además estaríamos criminalizados. No, entonces ahí se mezcla una visión de mundo basada en la ambición y la codicia con tistes de racismo, de xenofobia y de fundamentalismo religioso, todo junto. Vea que Trump en la campaña electoral empezó a promover la venta de una Biblia, de la Biblia Trump, ¿verdad? Un hombre que posiblemente nunca en su vida ha estudiado la Biblia, pero que tiene el apoyo masivo, económico y social de grupos fundamentalistas religiosos que plantean que la Biblia tiene que estar por encima de la Constitución de Estados Unidos, porque la Biblia fue dictada por Dios, la Constitución de Estados Unidos, por los padres fundadores, que son humanos. ¿Eso qué es? Es un retorno a la teocracia, ¿verdad? Y el que quiere vivir una teocracia, que se vaya a Irán para que vea lo que es vivir bajo la teocracia, ¿no? Entonces, ¿por qué la preocupación, Tania? Porque ha triunfado con apoyo mayoritario de la ciudadanía un proyecto contrario a los valores de la democracia. Bueno, y principalmente se vio también que hay un incremento no solo en los votantes latinos, sino en el votante varón, ¿verdad? Que encuentra en ese discurso de Trump, por supuesto, un espacio seguro, digo yo. Lo otro es que hay que señalar también un poco el tema del liderazgo que tiene Trump, porque él es un showman, es un personaje, ¿verdad? Y cómo el mundo, yo creo que ha estado buscando de pronto ese tipo de liderazgos, ese tipo de narrativas, de discursos, del hombre fuerte, de ese personaje que hablábamos en off, ¿verdad? El que camisetas, gorras, la Biblia, ¿verdad? Cómo además prácticamente se santifican y tienen un discurso muy mesiánico, pero mezclado, que ahí es donde digo yo que está lo más peligroso, porque esto se mezcla con verdad también,
No, no todo es fake. Hay temas que son vitales que también se manejan desde el discurso, y ahí es donde pueden confundir a la ciudadanía y pues sí, también vemos cómo se van plegando porque encuentran en ese discurso fuerte ese lugar importante, se sienten representados. Trump es un empresario, es un magnate, no es político. Y yo digo que obviamente tiene una forma de ser que imprime grandes diferencias porque no sabe nada sobre política, pero se espera que él definitivamente pueda reconciliar temas que tienen que ver con conflictos internacionales que están hoy sobre la palestra, como Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, o es más, es parte del show. Trump, como digo, es expresión de un proyecto político que plantea, entre otras cosas, que Estados Unidos tiene que, de alguna manera, ir desconectándose del resto del mundo y volcarse sobre sí mismo, ¿verdad? Que eso ha sido una tendencia que ha existido a lo largo de la historia de Estados Unidos. Los aislacionistas, ¿verdad?, que quieren un Estados Unidos volcado sobre sí mismo, y hoy en día se diría los internacionalistas, ¿verdad?, que reconocen que Estados Unidos debe ser parte del sistema internacional, y más ahora porque es el actor con más poder político, económico, tecnológico, científico del mundo, ¿verdad? Entonces, Trump parte de la noción de que Estados Unidos no tiene en realidad nada que estar haciendo en conflictos que no sean conflictos que amenacen directamente la estabilidad y la seguridad de Estados Unidos. Pero que no deja de tener razón. ¿Verdad? Pero entonces eso lo lleva a un punto en que es casi aislarse, es casi salirse y que sea lo que pase, lo que pase. Porque en este mundo interconectado como estamos, conflictos que para Trump podría ser conflictos lejanos que no tienen nada que ver con Estados Unidos, sí tienen que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, el conflicto de Rusia y de Ucrania es un conflicto que va y afecta a la seguridad del mundo, incluido Estados Unidos. Su posición es la posición del arrogante, del macho arrogante. Él dice que él arregla ese conflicto en cosa de 2 días, ¿verdad? Posiblemente amenazará a Putin con una guerra nuclear si Putin no llega a un acuerdo, y posiblemente amenazará a Zelensky con suspender toda ayuda militar si no acepta un acuerdo, ¿verdad? O sea, impone, ¿verdad? Y eso más bien va a dificultar las cosas porque va a generar más tensión y más conflicto. Eso genera además conflicto y diferencia con los aliados naturales de Estados Unidos, que es Europa, que es Australia, que es Canadá, ¿verdad?, que son muchos países de América Latina, ¿verdad? Entonces, a la presidenta de México lo que le está diciendo es: o usted me para la llegada de drogas y de inmigrantes, o le meto, él dijo, aranceles hasta el 50%, ¿verdad? Entonces, eso puede generar reacciones negativas en México. Digamos que él cumple lo que está diciendo y le pone un 50% de arancel a todo lo que viene de México. Resulta que México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, por encima de China, ¿verdad? Eso quiere decir que un arancel así va a hacer que muchos consumidores en Estados Unidos dejen de consumir productos que vienen de México porque su precio habrá aumentado. Eso va a generar un desastre en el aparato productivo mexicano, que genera desempleo, que genera más razones para mexicanos querer emigrar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿me entiende? Es un círculo vicioso, claro, sí. Alguien que no tiene la capacidad de ver la complejidad de los problemas y tiende simplemente a creer que se solucionan en base a la fuerza, más bien agrava los problemas que pretende resolver, ¿verdad? El tema en el Oriente Medio es de una complejidad enorme. Milenaria. Y entonces él cree que él puede llegar ahí simplemente con un gran garrote y todo el mundo va a decir: sí señor, sí señor, sí señor, ¿verdad? Cuando ahí se mueven no solo
razones estrictamente de geopolítica, se mueven fanatismos religiosos profundos, ¿verdad? Se mueven un montón de otras cosas que hay que tomar en cuenta para solucionar problemas. Pero la posición de él es una posición que con solo que lo enuncie ya genera inestabilidad. Porque sea como sea, el sistema internacional en el que vivimos hasta el día de hoy es el que resulta después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene a Estados Unidos como su principal arquitecto, ¿verdad? Y entonces, ese arquitecto que ha sido, para bien o para mal, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, como un hecho, como un fact, ¿verdad? Es que ha sido como el garante de un cierto nivel de estabilidad de ese sistema, que ha impedido guerras de gran alcance, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las guerras han sido contenidas, localizadas, ¿verdad? No ha habido guerras generalizadas, ¿verdad? Gracias a un sistema internacional. Si Estados Unidos decidiera, porque Trump lo decide, de alguna manera como retirarse, genera vacíos y esos vacíos van a ser llenados. Claro, pero tiene que ver más también con un asunto estrictamente económico, ¿verdad? Porque él ha planteado abiertamente, desde antes de estar en campaña, ha planteado que Estados Unidos no debería de estar malgastando tanto dinero en la OTAN, entregando tanto dinero que más actores deberían de estar financiando. Esa es una forma demagógica de hablarle a los ciudadanos de Estados Unidos. Cuando él dice que Estados Unidos está dando 30,000 millones a Ucrania, hay gente que cree que esos millones se fueron al Banco Central de Ucrania. Lo que está diciendo es que de los fondos de Estados Unidos le va a pagar 30,000 millones de dólares a un montón de empresas gringas que fabrican los rifles, las municiones y los cañones y las cosas que van a Ucrania, ¿verdad? El dinero queda en Estados Unidos, pero la factura queda en Ucrania, ¿verdad? Entonces, no, es decir, esa idea de que Estados Unidos se empobrece porque ayuda a Ucrania no tiene ningún sentido. Más bien, posiblemente el PIB de Estados Unidos crece por los gastos militares en que están incurriendo para producir más armamento para apoyar a Ucrania, ¿verdad? Entonces, el que dice que hay que fortalecer la economía gringa, lo está haciendo y una de las vías es esa. Él dice que hay que retirarse de Ucrania, ¿verdad? Porque en su mente, él cree que estamos entrando, o su proyecto político cree que debemos entrar a una nueva etapa en la historia de la humanidad que trascienda esta que hemos vivido en los últimos 75 años, que es un sistema de relaciones internacionales basado en leyes y en el derecho internacional, a un sistema que se ha sustituido por los acuerdos entre los que mandan en el mundo, por fuerza. Entonces, él tiende a privilegiar acuerdos con China, con Corea del Norte, porque son los que mandan, son los que tienen armas nucleares. El resto de los países son un estorbo, mosquitos que hacen ruido, ¿verdad? Y él considera en su mente que uno de esos mosquitos es Europa, ¿verdad? Él ve como interlocutores a Putin, a Xi Jinping, ahora a Narendra Modi en India, ¿verdad? Pero yo me imagino que para Trump ir a hablar con Macron, ir a hablar con Felipe, con Pedro Sánchez, es como que qué pereza, ¿eh? Y entonces genera un discurso que hace que los aliados históricos de Estados Unidos en Europa empiecen a sentirse que van a quedar abandonados, ¿verdad? Bueno, y es que el peligro está ahí, es latente, ¿verdad? Dependiendo de lo que vaya a suceder entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Absolutamente razonable que estén preocupados si eventualmente no se financia para el resto de los países. Hablemos de un Polonia, hablemos de otros países ¿sí? que sienten a Rusia y que saben cuál es el propósito de Rusia con esta invasión, porque yo no estoy tan segura de llamarlo guerra, ¿verdad? Esto es una invasión. Es un conflicto, pero es una invasión, no es una guerra. Y es normal que estén preocupados. Putin lo expresó de manera explícita. Él invade Ucrania
para que Ucrania vuelva y regrese de donde nunca tuvo que haber salido, porque Ucrania es parte, y dijo literalmente estas palabras: Ucrania es parte del espacio espiritual de Rusia. Ucrania no tiene sentido histórico para existir como país independiente. Y una vez que elaboró esa noción de espacio espiritual, que en las relaciones internacionales es un sinsentido, ¿sí? Si aceptamos eso, algún día Daniel Ortega va a decir: Guanacaste es parte del espacio espiritual de Nicaragua. Es lo que dice, sí. Y nos invade. Claro, claro. Él lo que planteó ahí es que su tarea histórica es reconstituir el imperio, pero no el imperio soviético, es el imperio de los zares. Él se ve a sí mismo como un continuador de Pedro el Grande, Catalina la Grande. Y restablecer el imperio implica volver a tener bajo control ruso a gran parte de Polonia, a Letonia, a Lituania, a Estonia, ¿verdad? Y Bielorrusia, ¿verdad? Y algunos países de Asia, ¿verdad? Entonces, algunos de esos países sí toman en serio el proyecto histórico de Putin, entre ellos Polonia. Polonia está construyendo el ejército convencional más fuerte de Europa porque toma en serio la posibilidad de que Rusia invada Polonia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué ocurra en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad?, eso puede escalar y puede generar a una guerra europea. Ya hay un primer paso muy preocupante, y es que Corea del Norte mandó soldados a pelear con Rusia contra Ucrania. Eso ya es un paso en la dirección peligrosa e incorrecta. ¿Por qué? No como decisión de OTAN, pero Polonia podría pensar: si estos norcoreanos, por su intervención ahí, van a dirimir el conflicto en favor de Rusia, me conviene impedir eso, voy a mandar soldados polacos a luchar contra los ucranianos, contra rusos y coreanos. Y ya hay otra escalada. Podría ser, ¿verdad? Entonces, estos conflictos, lo que hay que tratar es de buscar soluciones políticas y diplomáticas a corto plazo, para que no escalen. ¿No estás viendo una solución diplomática, política, más estratégica para un conflicto como Ucrania y Rusia por parte de un representante como Trump? La experiencia muestra que cuando hay guerras entre países, las soluciones diplomáticas y negociadas pasan a ser viables cuando los involucrados en el conflicto llegan al convencimiento de que no van a poder triunfar por vía militar. Mientras una de las partes esté convencido que va a derrotar a la otra, no va a asumir la negociación de manera seria, ¿verdad? Yo creo que hasta el momento no hemos llegado a ese punto. Yo creo que tanto Ucrania cree que puede derrotar a Rusia, y creo que Rusia está convencida de que va a derrotar a Ucrania. Entonces, en este momento es muy difícil la viabilidad de una negociación seria. No, y no depende nada más de un telefonazo, como ha dicho Trump. Y no es solo un telefonazo, ¿verdad? Son muchos factores que inciden, ¿verdad? Pero yo sí creo que nos vamos acercando al punto en que ambos contendientes van a tener que aceptar, les guste o no, que no van a poder vencer militarmente. Y van a tener que aceptar alguna solución negociada. Es decir, posiblemente Ucrania va a tener que aceptar perder parte de su territorio, y Rusia va a tener que aceptar que no logró meter a toda Ucrania dentro de Rusia, sino solo un pedacito, ¿verdad? Posiblemente una solución en que Crimea siga siendo ucraniana, pero con un sistema de gobierno muy autónomo y con mayoría rusa, ¿verdad? Y un acuerdo de utilización de Sebastopol para la flota rusa, ¿verdad? Esos acuerdos serán posibles. Creo yo que a corto plazo puede ser, porque ya hay un agotamiento, ¿verdad?, de parte y parte. Además, Putin, una de las justificaciones que utilizó para invadir Ucrania era decir que él jamás va a permitir que un país miembro de la OTAN tenga frontera con Rusia.
Y a raíz de su invasión de Ucrania, y como dijo que quería restablecer el imperio, y el imperio incluía a Finlandia, los finlandeses dejaron su neutralidad, pidieron ingreso a la OTAN, y hoy día Putin tiene 1.100 kilómetros de frontera con un país de la OTAN. Entonces el mismo Putin debe estar viendo, ¿verdad?, que no logró los propósitos que quería y que no los va a lograr. Porque ahí sí ya hoy día invadir a Finlandia o a Polonia ya implicaría una respuesta colectiva de la OTAN, ¿verdad? Entonces creo que sí va a haber una solución. Y en este ajedrez es muy significativo que en la reunión reciente de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el presidente de China, Xi Jinping, fue clarísimo en condenar y en rechazar el envío de norcoreanos a Rusia. Porque China está interesada en que haya claro, no haya escalada, que más bien se vayan resolviendo los conflictos. Máxime que China ha entrado en un momento de su desarrollo capitalista que está entrando en crisis en varios sectores. Ya no crece a la velocidad que crecía, ya empiezan a verse problemas, el sistema financiero está con serios problemas. Hubo un colapso del sistema del sector inmobiliario que representa el 30% del PIB de China, ¿verdad? Entonces los chinos en este momento lo último que quieren es una gran guerra, ¿verdad? Quieren estabilidad. Entonces China está en esa posición y Trump ha dicho que él quiere terminar esa guerra. Ahora, no va a terminar como él cree que es, que llama un teléfono y le da una orden a Putin, ¿verdad? Pero sí, creo que poco a poco empiezan las voluntades de Europa, de Estados Unidos, de China, de otros países a buscar una solución. Y sí, ojalá llegue. Claro, que sí va a ser desde una perspectiva más que humanitaria, económica, pero por las razones que sean, esperemos que se logre llegar a ese consenso y esa solución. Eso en cuanto a ese conflicto. Ahora, el papel de un Trump con un país como Israel, ¿verdad? Yo creo que poco podría solucionarse hoy porque en todo caso, tanto demócratas como republicanos están en pro de lo que está pasando de alguna forma y de financiar y seguir apoyando. También hay un tema que es religioso, hay un sesgo religioso ahí histórico, pero ¿cómo ves esos apoyos, esa participación de Estados Unidos? Igual en el tema económico, porque también ha señalado que más allá de considerar si es o no un genocidio, es incorrecto o no es incorrecto, todo lo que nosotros vemos 24/7 que sucede contra la Franja de Gaza, él sigue preocupado por su dinero, es decir, su dinero y el dinero de los norteamericanos. Entonces, por un asunto económico, ¿qué podría pasar en el corto plazo con Israel? Hay que empezar por decir que así como Estados Unidos tiene lo que ellos llaman una asociación especial con el Reino Unido, también hay una asociación y una relación especial con Israel. Ese vínculo de Estados Unidos con Israel incluso trasciende las divisiones partidarias. Ha sido más como política de Estado de Estados Unidos el apoyo a Israel. Entonces hay que partir de que el apoyo de Estados Unidos a Israel se mantiene. Eso no cambia, ¿verdad? Ahora, lo que Trump está diciendo es que lograr un acuerdo para que cese la guerra requiere de un presidente fuerte que le hable y le golpee la mesa a Netanyahu, pero también a los palestinos y también a los aliados de los palestinos, ¿verdad? Entonces, un poco, de nuevo, es un poco la idea de que yo soy el matón del barrio y cuando yo entro en un lugar, si hay gente que está peleando con solo que yo entre, paran. Claro. ¿Verdad? Es un poco esa la noción que él tiene. Pero está en el interés de Estados Unidos, más allá de Trump, que ese conflicto tampoco escale. Y ya dio pasos para escalar. Porque ya dejó de ser solo un conflicto entre Israel y Hamas, sino que ya se involucró actores no estatales como Hezbollah o como este grupo desde Yemen que ha estado atacando. Y además, ahora Irán. Entonces,
por décadas ha habido tensiones entre Irán e Israel, incluso cuestiones esporádicas de ataque. Israel en un momento dado hizo un ataque aéreo para impedir que Irán construyera un arma nuclear. Pero en los últimos meses hemos visto algo que jamás se había visto, que era Irán mandando misiles a Israel e Israel mandando misiles a Irán, ¿verdad? Desde, ya no a través de terceros, ¿verdad? Directo. ¿Okay? En una región que sigue siendo la principal exportadora de petróleo. Un conflicto de gran magnitud ahí trastorna la extracción, procesamiento y exportación del petróleo. Bueno, entonces eso es de interés de muchos países que eso se calme, ¿verdad? También es de interés de Estados Unidos controlar y dar más contención al régimen de Irán, que también es un interés compartido con Israel. Pero Israel mismo es una sociedad internamente muy dividida. Se une frente al ataque como corresponde, ¿verdad? Pero antes de que ocurriera esa espantosa masacre del 7 de octubre contra civiles israelíes, había protestas multitudinarias en Israel todos los fines de semana porque Netanyahu quería hacer una reforma al Poder Judicial para quitarle al Poder Judicial el poder de controlar al presidente y al Ejecutivo. Y había manifestaciones masivas de gente diciendo que Netanyahu quería terminar con la única democracia en esa región del mundo. Entonces Israel a lo interno también tiene muchos problemas y muchos líos. Entonces no es así como que alguien llega y ya pone orden en 2 patadas, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay un interés compartido de buscar solución a estos problemas y que no escalen. Claro. ¿Verdad? Sí, porque además la repercusión sería mundial. Un Trump no puede estarse viendo el ombligo, ¿verdad? Definitivamente yo entiendo que tiene vuelvo ahí otra vez, una narrativa que es proteccionista, de empezar, American First, todo hacia adentro, nosotros primero. Todo lo que plantea puede sonar muy bonito, muy atractivo. Bueno, tan es así que volvió a llegar y vuelve a llegar a partir de enero a la Casa Blanca, pero más allá de eso, tiene que, por lo que acabas de señalar, que intervenir. Estados Unidos tiene que seguir interviniendo como un mediador, ¿verdad? Porque esto tiene consecuencias para todo el mundo. Pero, ¿qué pasa con América Latina? Lleguemos aquí al barrio, a la región, con un poco esa política y eso que él está proponiendo y todo lo que está diciendo, que incluso hasta hace unas horas estaba hablando sobre imponer aranceles, que ya lo mencionaste, muy fuertes en contra del gobierno de Sheinbaum, si no bloquean a las organizaciones criminales transnacionales, principalmente todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, por la crisis de opiáceos que hay en los Estados Unidos, que ahí siempre a mí me llama la atención mucho cómo se habla de las organizaciones criminales, que son la mayoría de América Latina, por supuesto, porque Colombia produce la cocaína, que es la cocaína que llega a Estados Unidos, y México hoy tiene las organizaciones criminales tienen un gran protagonismo con la producción y el desplazamiento del fentanilo. Pero ¿qué pasa con las mafias y las organizaciones que mueven toda esa droga dentro del territorio? De eso nunca se habla. Más allá de eso, que es para una discusión muy grande, ¿cuáles van a ser las consecuencias que estás observando para nuestra región? Yo tengo unas teorías sobre eso, sobre organizaciones que definitivamente al toparse con un bloqueo severo, fuerte, eso va a producir un efecto globo. Y un país como Costa Rica, un país como Panamá va a sentir las consecuencias de esas organizaciones que van a ser bloqueadas, que hoy no están bloqueadas. Hay penetración del Tren de Aragua en algunos estados. Pero bueno, esa política de querer imponerse por la fuerza y si se puede levantar más muros, ¿cuáles son las consecuencias para un país como el nuestro? Creo que ubiquemos en el contexto histórico, en las relaciones entre nosotros y Estados Unidos muy pocas veces ha considerado a América Latina como prioridad en su política exterior. Ellos nos dan como por descontado. Ellos promulgaron a principios del siglo XX la que se conoció como la doctrina Monroe,
que decía América para los americanos, que traducido quiere decir, ¿verdad? Latinoamérica es de Estados Unidos, ¿verdad? Y marcaron territorio y le dijeron, la doctrina Monroe era para decirle a Inglaterra y Francia y las potencias europeas, este es mi traspatio. Y así nos empezaron a calificar. América Latina es el traspatio de Estados Unidos. Y entonces históricamente ha sido una relación en que ahí estamos, ¿verdad? Como olvidados. Y adquirimos cierto nivel de importancia cuando ocurren cosas en la región que son percibidas por Estados Unidos como potenciales amenazas a su seguridad, ¿verdad? Eso ocurrió en el contexto de la Guerra Fría, que los movimientos sociales de la izquierda latinoamericana fueron interpretados por Estados Unidos como avanzadas del comunismo soviético que eventualmente iban a poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Entonces sí generó una política con componente militar y componente de desarrollo, que se llamó la doctrina de la seguridad nacional por el lado militar y la alianza para el progreso, ¿verdad? Ayudar a mejorar las condiciones sociales de los latinoamericanos para que los comunistas no prevalecieran. Pero al caer también esa amenaza geopolítica que le planteaba la Unión Soviética, América Latina vuelve a quedar en segundo plano, ¿no? Es como, no está en las agendas del establishment del poder de Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora hay una nueva realidad. Más allá del tema de los actores ilegales del sistema, ¿verdad? La gran confrontación a nivel geopolítico hoy en día es con China. Y China se ha ido convirtiendo en el principal proveedor de capital para América Latina. Hoy en día no son las inversiones gringas las que prevalecen en América Latina, son las inversiones chinas, tanto desde lo público como desde lo privado. Hay creciente influencia y presencia china en América Latina. Eso, como Trump está planteando una política muy agresiva de contención a China, podría llevarlo a que América Latina vuelva a tener algún nivel de relevancia. Pero no por América Latina, sino cómo instrumentalizo América Latina en mi estrategia de contención de la influencia china en mi región, en mi traspatio. Y entonces está por verse, porque como él dijo, él no tiene un plan de nada, él solo tiene conceptos de planes, ¿verdad? Dijo él, ¿verdad? No, en esta coyuntura electoral, etcétera, no hay nada que uno pueda acudir de que dice, bueno, esta es la visión del trumpismo para América Latina. Lo que sí está utilizando es una retórica muy fuerte contra el narcotráfico, ¿verdad? Contra él. Y como vos lo señalás, en la manera como lo plantea, la responsabilidad de que haya problemas de narcotráfico en Estados Unidos recae en los países de América Latina, no en ellos, ¿verdad? Y está exigiendo que México cumpla cosas que no es posible cumplir. Porque el primer país que ha demostrado durante los últimos 50 años que no ha sido capaz de parar ese tráfico son ellos, con todos los recursos científicos y tecnológicos y económicos que tienen a su disposición. Sí. ¿Verdad? Sí. Tiene satélites que pueden identificar el calor de un cigarrillo cuando se, ¿verdad? Y desde el cielo pueden saber ahí. Y sin embargo, sigue entrando la droga a Estados Unidos todos los días del mundo. Entra y entra y entra y entra. Sí, es que es muy ¿verdad? complejo controlar fronteras tan enormes. Ahora, entonces imagínese lo que es para Estados Unidos decirle ahora a la presidenta de México, o usted hace que eso termine o la castigo comercialmente. Que además habíamos logrado hasta el día de hoy, y para eso se creó la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Colocar el comercio no como una arma, ¿verdad? Sino establecer reglas compartidas por todos los participantes del sistema para que la actividad comercial entre las naciones discurra como debe hacer, ¿verdad? Lo que él está planteando, que no sé si será capaz de hacerlo, porque una cosa es lo que... Yo en este caso estoy cruzando los dedos para que Trump sea un político que no cumple lo que promete. Ojalá no cumpla lo que promete, ¿verdad? ¿verdad? Porque una cosa es lo que se promete en campaña y otra cosa es ya lo que se puede hacer una vez que estás en el poder.
¿verdad? Lo que pasa es que esta segunda vez va a tener mucho más poder que la primera vez. Sí, definitivamente no llega solo. Primero, porque todo parece indicar que podría terminar teniendo mayoría en las dos cámaras del Congreso. Ya esta mañana ya tenía mayoría en el Senado y todavía estaba por decidirse en la Cámara de Representantes, que al ser esta hora de la tarde no sé cómo quedó, pero podría ganarlo. Pero más allá de eso, él llega a ejercer la presidencia con algo que no tuvo la primera vez, que es una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en que hay 6 jueces de la Corte Suprema nombrados por Trump y 3 liberales, ¿verdad? En que estos jueces pasaron una sentencia que dice que ningún presidente de los Estados Unidos podrá ser objeto de acusación o persecución judicial penal por actos cometidos en el ejercicio de la presidencia. Y pusieron ahí como, ¿verdad?, siempre que esos actos fueran en carácter oficial. Entonces ahí abrió una caja de Pandora, ¿verdad? Perfectamente. Trump hoy en día y en su mente, él lo que recibió fue carta blanca, licencia de corso para hacer lo que le da la gana. Porque mientras él actúe como presidente de Estados Unidos, estará inmune a consecuencias jurídicas. Entonces, algunos autores en Estados Unidos están diciendo que con ese fallo, Estados Unidos dio un paso hacia la monarquía, que ahora tiene una especie de rey, ¿verdad? Que ya no es ni totalmente presidente, ni totalmente rey, pero que ya le da un poder a la presidencia y al presidente de Estados Unidos que no había existido en los 200 años de vida de Estados Unidos. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo va a usar ese poder? Él dijo que iba a perseguir a sus opositores e incluso dijo que podría utilizar la Guardia Nacional o el Ejército. Él podría justificar mandar fuerzas represivas a encarcelar opositores diciendo que está haciendo eso como un acto oficial de la presidencia y justificarlo como un acto de seguridad nacional. Porque en su mente Kamala Harris era el anticristo, ¿verdad? O, como él dice, son izquierdistas radicales lunáticos que amenazan la estabilidad de Estados Unidos. Y empezó por decir que el principal enemigo de Estados Unidos no es China, no es Rusia, no es Irán, que el principal enemigo de Estados Unidos es el enemigo interno. Entonces, acudiendo a razones de seguridad nacional, puede empezar a encarcelar opositores, sabiendo que al hacer eso, después, cuando deje la presidencia, no va a poder ser juzgado. Del todo no hay absolutamente nada que estés viendo positivo en esta segunda llegada de Trump a la Casa Blanca. De Trump y el trumpismo no espero nada positivo. Pero quizá lo positivo de todo esto es que el triunfo de este proyecto político sirva de campanada para que las personas que creemos en la democracia, en los derechos humanos, en la justicia social, en la convivencia pacífica entre naciones y dentro de las naciones, nos pongamos las pilas y levantemos las banderas, ¿verdad?, de la moderación, de recuperar el centro, ¿verdad? Los extremistas en el mundo entero y de cualquier signo llevan décadas minando el centro, ¿no?, obligando a que el ciudadano tenga que escoger entre un extremo o el otro extremo. Es la hora del centro, es la hora de la moderación. Y esa moderación, para crear las condiciones políticas que nos permitan negociar los acuerdos, que nos ayuden a revertir la desigualdad, a luchar contra la pobreza, a brindar más bienestar y más prosperidad a las personas, ¿verdad? Ese es el gran desafío de nuestro tiempo. Yo, que doy clases de filosofía, ya yo he empezado a decir que me da la impresión de que estamos en los albores de lo que uno podría llamar como el neo-oscurantismo. Estamos entrando a una época histórica en que otra vez la idea de
la capacidad racional de los seres humanos para encontrar soluciones y relacionarse está empezando a ser dejada de lado. Y sustituir eso por la fuerza, por el poder y por el dinero. Entonces requerimos una especie de gran coalición mundial en favor de la moderación, del centro y de la solución pacífica de nuestras diferencias. Hacer un pacto, que es básicamente también lo que debería suceder en Costa Rica, ¿verdad? Llamar a la moderación, la concordia de la que tanto hablas. Concordia, exactamente. Definitivamente. Muchas gracias, don Miguel, por el espacio, por la amplia explicación. Espero que podamos vernos pronto en otro episodio para seguir analizando estos temas que son tan importantes. Y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar acá y también gracias a todos que nos escucharon. Y gracias a todos ustedes, como dice don Miguel, porque nos escucharon, porque llegaron hasta acá. Y como les digo siempre, compartan el material, vayan al canal en YouTube y suscríbanse para que esto pueda seguir creciendo y podamos seguir desarrollando temas tan importantes de geopolítica, de seguridad, de criminología, todos los temas que nos competen a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.